Bienvenidos a una nueva lección sobre el aparato cardiovascular. En este vídeo vamos a aprender nociones básicas sobre hemodinámica. Secuencialmente vamos a ver la definición de hemodinámica, estudiaremos el gasto cardíaco y los factores de los que depende, analizaremos la presión sanguínea y aprenderemos a hacer una toma correcta de presión sanguínea. Veremos los diferentes sistemas de regulación que disponemos en el cuerpo para regular la presión sanguínea y terminaremos haciendo una breve referencia al intercambio capilar. Una nota: a lo largo de la presentación podéis encontrar unos códigos QR. Si escaneáis estos códigos con vuestros dispositivos móviles, podréis reproducir algunos de los vídeos que hemos incrustado a lo largo de esta presentación. Comenzamos. Hemodinámica. Cuando vimos el tema del corazón, dijimos que la función principal que tiene el sistema cardiovascular es aportar el adecuado volumen de sangre a los tejidos para llevar hasta las células el oxígeno y los nutrientes que necesitan. Tenemos que entender que estas necesidades no son estáticas, no son fijas, varían mucho. Varían con aspectos personales, como puede ser la edad o el sexo, y varían también con el grado de actividad que desarrollamos. Las necesidades no son las mismas cuando estamos durmiendo que cuando hacemos un trabajo, cuando paseamos o cuando hacemos ejercicio físico. Por tanto, tenemos que disponer de mecanismos que permitan adaptar el flujo sanguíneo a las necesidades celulares. Y eso es lo que estudia la hemodinámica. Va a estudiar los mecanismos que van a permitir que la sangre circule, el flujo de la sangre y cuáles son los factores físicos que regulan este flujo. Los mecanismos homeostáticos, coordinados y adaptativos que permiten que en todo momento nuestras células tengan el aporte necesario de oxígeno y nutrientes para realizar sus funciones vitales. Continuamos. El gasto cardíaco. Uno de los parámetros que va a permitir la adaptación del flujo sanguíneo a las demandas celulares va a ser el denominado gasto cardíaco, que se define como el volumen de sangre que es capaz de movilizar el corazón en un minuto y se expresa en litros por minuto o mililitros por minuto. Este volumen movilizado va a depender fundamentalmente de dos factores. Por un lado, el volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que es capaz de movilizar el corazón en cada latido, lo que denominamos poscarga. Y por otro lado, de la frecuencia cardíaca, es decir, el número de ciclos sístole-diástole que tienen lugar en un minuto. En condiciones normales, la frecuencia cardíaca oscila entre 50 y 100 latidos por minuto. Cuando la frecuencia está por debajo de los 50 latidos por minuto hablamos de bradicardia, y cuando está por encima de los 100 latidos por minuto hablamos de taquicardia. Vamos a ver un vídeo en donde se define el gasto cardíaco y pone un ejemplo descriptivo. Atentos. El gasto cardíaco o volumen minuto es el volumen de sangre inyectado por el ventrículo izquierdo o derecho hacia la aorta o tronco pulmonar en cada minuto. Gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Por ejemplo, con un volumen sistólico de 70 mililitros y una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, el gasto cardíaco sería 70 mililitros de volumen sistólico multiplicado por 70 latidos de frecuencia nos da un valor de 4.900 mililitros por minuto, 4,9 litros por minuto. Recordad que podemos volver a ver este vídeo escaneando este código QR con vuestro dispositivo móvil y lo podéis volver a ver las veces que queráis. Bien, el valor normal de gasto cardíaco en un varón adulto es de aproximadamente 5,6 litros por minuto. En las mujeres es ligeramente inferior, entre un 10 y un 20% menos. Bueno, en condiciones de aumento de la demanda, la forma más sencilla de aumentar el gasto cardíaco es aumentando la frecuencia cardíaca. El sistema nervioso central puede actuar sobre el nódulo sinusal
aumentando el número de descargas eléctricas y por tanto aumentando el número de ciclos cardíacos. En esta imagen vemos un corazón con una frecuencia normal y aquí vemos cómo la frecuencia es mayor, es decir, se produce una taquicardia. Sin embargo, cuando el exceso de demanda se produce de una forma permanente, por ejemplo en un deportista que entrena, que hace ejercicio físico de forma continuada, que tiene unas demandas de gasto cardíaco elevadas, la mejor forma de elevar el gasto cardíaco es aumentando el volumen sistólico. Hace unos años, dos investigadores, Otto Frank y Ernest Starling, descubrieron que cuanto más se dilata el ventrículo durante el llenado ventricular, mayor es la fuerza de contracción. De hecho, a este fenómeno se le ha dado el nombre de sus descubridores y se le llama la ley de Frank Starling. Básicamente se trata de que cuando aumenta el retorno venoso y por tanto aumenta la cantidad de sangre en la aurícula, aumenta también la precarga, es decir, el volumen diastólico, la cantidad de sangre que entra en el ventrículo. Al dilatarse más los ventrículos, aumenta la fuerza de contracción y por tanto aumenta el volumen sistólico. De lo que se trata es de igualar la precarga a la poscarga. De todas formas, esto tiene un límite. Cuando hacemos un ejercicio, cuando entrenamos de una forma mantenida, lo que va a suceder es que el músculo cardíaco se va a adaptar a ese ejercicio. Y lo mismo que sucede en cualquier otro músculo del cuerpo, que aumenta su volumen, se hipertrofia ese músculo, en el corazón va a pasar exactamente lo mismo. Con el ejercicio sostenido en el tiempo, el miocardio va a hipertrofiarse, va a aumentar de tamaño y se va a hacer más fuerte, con lo cual aumenta también el tamaño del corazón, lo que se llama cardiomegalia. De hecho, los deportistas de élite tienen cardiomegalia, con lo cual aumenta el volumen sistólico. Pero claro, eso puede provocar que cuando este deportista está en reposo, también tiene un aumento del gasto cardíaco. Para compensarlo, tenemos que disminuir la frecuencia. Los deportistas de élite tienen un corazón más grande, cardiomegalia, y lo compensan teniendo una frecuencia menor, bradicardia. De todas formas, estos no son los únicos elementos que van a favorecer la adaptación del flujo a las necesidades. Hay otros como la presión de la sangre o como el aumento o disminución de las resistencias periféricas, que vamos a ver a continuación. Continuamos. La presión sanguínea. Otro de los elementos que va a influir directamente en la hemodinámica es la presión sanguínea. En muchas ocasiones no distinguimos entre presión sanguínea y tensión sanguínea, realmente son dos conceptos distintos. La presión sanguínea es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Todo líquido que circula por un tubo ejerce una presión sobre ese tubo. Como las arterias, las venas, los vasos sanguíneos en general son elásticos, sobre todo en el caso de las arterias, también se crea en las paredes de las arterias una tensión que se opone a la presión. Por tanto, la presión es la que ejerce la sangre y la tensión es la que ejercen las paredes de los vasos sanguíneos. Pero en un sentido práctico vamos a hablar indistintamente de presión o de tensión. Además, tenemos que entender que la presión que se ejerce sobre las arterias, la presión arterial, es distinta que la presión que se ejerce sobre las venas, presión venosa. Incluso durante la sístole y la diástole las presiones de la sangre son distintas. Hay una presión sistólica y una presión diastólica. Es lo que vamos a tratar en este capítulo. A efectos prácticos nos vamos a centrar básicamente en la presión arterial. La presión arterial es la que ejerce la sangre que sale directamente del corazón sobre las arterias. Como la pared de las arterias es muy elástica, cuando se produce la sístole ventricular y la sangre pasa a la arteria pulmonar y a la arteria aorta, estas se dilatan. Vemos en este gráfico esa dilatación que posteriormente se va a transmitir por las paredes de las arterias todo lo largo de su trayecto y constituye lo que denominamos pulso. Pues bien, cuando se llenan las arterias por la sístole ventricular, hablamos de presión arterial sistólica. Es la máxima presión que se va a alcanzar en la sangre. Durante la diástole ventricular, es decir,
Cuando se relajan los ventrículos y por tanto no se eyecta sangre hacia las arterias, la presión arterial disminuye. Es lo que denominamos presión arterial diastólica. Por lo tanto, ya tenemos dos presiones. La presión durante la sístole, presión arterial sistólica o PAS, y la presión durante la diástole o presión arterial diastólica PAD. A partir de estos dos valores, la presión sistólica y la diastólica, podemos calcular la denominada presión diferencial, la diferencia entre ambas. Incluso podemos calcular la presión arterial media. Lo veremos un poquito más adelante porque no es exactamente una media aritmética. Vamos a ver este vídeo en donde habla del pulso y cómo se modifican las presiones arteriales sistólica y diastólica en determinadas circunstancias. Atentos. La contracción del ventrículo izquierdo genera presión sanguínea general en forma cíclica. Cuando la presión sanguínea del ventrículo excede la presión de la aorta, la válvula aórtica se abre y se expulsa sangre. Durante la diástole, el ventrículo se relaja, y cuando la presión aórtica excede la ventricular, la válvula aórtica se cierra. Esto ocurre en la escotadura dícrota. Cuando la presión baja en el ventrículo, se mantiene en la aorta. La presión aórtica máxima se mide como presión sistólica y la mínima como diastólica. La presión del pulso es la diferencia entre las presiones sistólica y la diastólica. La elevación de la presión del pulso resulta del incremento de la presión sistólica, la reducción de la diastólica o ambas. Analicemos por qué la elasticidad de la aorta es un factor de mayor importancia para la presión del pulso. La aorta normal tiene paredes elásticas que se expanden durante la sístole. La energía conectiva producida por el avance del flujo sanguíneo se convierte en energía potencial que se almacena en las paredes de la aorta al expandirse estas. En la diástole, esta energía es liberada conforme las paredes recuperan su tamaño original, de modo que se facilita el mantenimiento de la presión diastólica. El envejecimiento, la hipotensión y otras causas reducen la elasticidad de la aorta. La aorta endurecida pierde capacidad para absorber presión durante la expulsión ventricular, lo cual resulta en la elevación de la presión sistólica. Por otra parte, la aorta endurecida almacena menos energía potencial y tampoco puede mantener la presión diastólica. Tanto la elevación de la presión sistólica como la reducción de la diastólica amplían la presión del pulso. Bien, en este vídeo hemos visto algunos aspectos interesantes relacionados con la presión arterial y la presión diferencial. Hemos visto, por ejemplo, cómo al aumentar la edad se produce un endurecimiento de la pared de las arterias y, por tanto, estas dejan de ser tan elásticas como son en personas jóvenes. Eso va a hacer que aumente la presión arterial sistólica, mientras que se puede mantener o incluso disminuir la presión arterial diastólica y, por tanto, aumentar la presión diferencial. Más adelante vamos a recuperar este conocimiento para entender las variaciones de la presión arterial con la edad. Os recuerdo nuevamente que con este código QR podéis volver a ver este vídeo las veces que queráis. Bueno, dijimos al principio que existen toda una serie de mecanismos homeostáticos que nos permiten regular las diferentes funciones y las necesidades de las células. En el caso de la presión arterial tenemos que tenerlo en cuenta porque también sufre modificaciones a lo largo del día y con la actividad que tenemos. Si queremos hacer una medida de presión arterial, tenemos que intentar que la persona la tenga estable y para eso tenemos que hacer la toma en una persona en reposo, a ser posible sentada. Y también tenemos que tener en cuenta que puede haber variaciones entre el miembro superior derecho y el miembro superior izquierdo al hacer la toma. Por lo tanto, tenemos que determinar y vamos a tomar como referencia el miembro dominante. En las personas diestras lo tomamos en el brazo derecho, mientras que en las personas zurdas lo tomamos en el brazo izquierdo. Pero es un factor que debemos tener en cuenta cuando tomamos la tensión. Hay diferentes instrumentos y diferentes formas de medir la presión arterial. Lo más habitual es utilizar un tensiómetro electrónico. Sí es interesante saber que la medida se va a ofrecer en valores de milímetros de mercurio, porque antiguamente, cuando se tomaba la tensión, se utilizaba un esfigmomanómetro que tenía una columna graduada en la que había un mercurio, muy parecido a los antiguos termómetros de mercurio.
Por eso que la medida se sigue haciendo con ese valor. Vamos a ver este vídeo en donde se explican las características para hacer una buena toma de tensión arterial. Es importante que nos tomemos periódicamente la tensión para detectar si somos o no hipertensos. Las recomendaciones son hacerla al menos una vez cada 4 años entre los 14 y los 45 años y posteriormente cada 2 años, salvo que detectemos que tenemos la tensión arterial alta, momento a partir del cual deberemos hacerlo con la frecuencia que nos determine el médico. La validez de las cifras de tensión arterial dependerá de que ésta se haya hecho siguiendo las siguientes recomendaciones. Es recomendable tomarla después de 5 minutos de repaso y con la persona relajada. No debe haber comido o bebido sustancias excitantes como el café o el té, ni fumado durante la media hora previa a la medición. La posición del cuerpo debe ser sentado, no estirado, con la espalda bien apoyado en el respaldo de la silla. Las piernas deben estar tocando el suelo y no deben estar cruzadas. El brazo de referencia o dominante, que es aquel en el que la tensión arterial es más alta, debe estar apoyado más o menos a la altura del corazón, con la mano relajada, sin apretar y en posición de descanso. El manguito debe estar en contacto con la piel, de forma que el paciente debe remangarse la camisa o en caso de llevar más ropa, como es el caso del invierno, el brazo deberá sacarlo por debajo de la ropa para una toma correcta de la tensión. Una vez posicionada la persona, se colocará el manguito que se adaptará al diámetro del brazo. Y una vez ajustado el manguito, siguiendo las instrucciones del fabricante, se deberá presionar el botón para conectar el tensiómetro. Es importante que mientras el manguito se infla, no se hable, puesto que esto afectaría a los valores marcados. Tampoco se deben redondear las cifras. Cuando se tome la tensión, se recomienda realizar 3 tomas seguidas y tomar como valor real la media de las cifras de las 2 últimas tomas. Interesante. Si usted es hipertenso, debe tomarse la tensión cada 15 días, preferiblemente en su domicilio, siguiendo las anteriores indicaciones, y tomársela por la mañana y por la noche antes de la toma de medicación. Fijaos en una cuestión anecdótica, pero interesante. La tensión arterial es muy sensible no solamente a la actividad, también es muy sensible a las emociones. Cuando nos ponemos nerviosos, cuando nos asustamos, la tensión arterial tiende a subir. El simple hecho de ir al médico o al personal de enfermería a que nos tome la tensión puede ser suficiente para que ésta se eleve. Por eso que tenemos que tomar 3 tomas, para evitar lo que se llama el fenómeno de bata blanca, el que nos ponemos nerviosos cuando nos toman la tensión y eso nos da una medida incorrecta. Al hacer 3 tomas, descartamos la primera, que es cuando estamos más nerviosos, y hacemos la media de las otras 2. Como siempre, tenéis aquí un código QR para poder volver a ver este vídeo las veces que queráis. Bueno, en cuanto a los valores normales de presión arterial, realmente varían con la edad. Sin embargo, tomamos como valor de referencia una presión arterial sistólica de 120 milímetros de mercurio, si lo decimos en centímetros de mercurio serían 12, y una presión arterial diastólica de 80 milímetros de mercurio, 8 si lo decimos en centímetros de mercurio. Por eso cuando tomamos la tensión damos los 2 valores, 120-80 o 12-8. La presión diferencial normal es de unos 40 milímetros de mercurio, no debe estar por encima de este valor. Para calcular la presión arterial media, decíamos antes que no es exactamente una media aritmética. Lo que hacemos es dividir la presión diferencial entre 3 y se la sumamos a la presión diastólica. Con esto obtenemos unos valores que deben estar entre 70 y 105 milímetros de mercurio. Si os fijáis a la izquierda tenéis un código QR. Este código QR os va a llevar a una página web en donde existe una calculadora de presión arterial media. Poniendo los valores de presión arterial sistólica y de presión arterial diastólica, os ofrece directamente la presión arterial media. Si os fijáis en esta tabla de la izquierda, aparecen en la primera columna la edad en años,
y en las otras 4 columnas aparecen los valores de presión sistólica por sexo, hombre y mujer, y de presión diastólica también por sexo, hombre y mujer. Si observáis la tabla veis que a medida que vamos aumentando los años, también van aumentando los valores normales de presión sistólica y diastólica. En la tabla de la derecha vemos los valores normales de presión arterial. Consideramos una presión arterial óptima, la mejor, cuando está por debajo de 120 de sistólica y 80 de diastólica. Sin embargo, podemos considerar también una presión arterial normal o incluso normal alta cuando no supera los 139 milímetros de mercurio de presión sistólica y los 90 milímetros de mercurio de presión diastólica. Realmente, en el valor en el que nos vamos a fijar para determinar si una persona es hipertensa o no, va a ser la presión diastólica. Debe estar por debajo de 90, naturalmente con una presión diferencial que no exceda los 40 milímetros de mercurio. A partir de presiones sistólicas de 140 o diastólicas de 90, ya hablamos de hipertensión. Cuantos mayores sean los valores de presión sistólica y presión diastólica, hablaremos de una hipertensión de mayor o menor grado, más o menos grave. Continuamos. Regulación de la presión sanguínea. Bien, siendo la presión sanguínea uno de los parámetros que más va a influir en el aporte de sangre a los tejidos, es normal que existan varios mecanismos para regularla. Realmente, estos mecanismos no solo van a actuar sobre la presión sanguínea, también van a actuar sobre el gasto cardíaco, bien modificando el volumen sistólico, bien modificando la frecuencia cardíaca o ambas. Además, van a participar muchos órganos, aparatos y sistemas, como vemos en el centro de esta imagen: el corazón, el sistema nervioso, los riñones o el sistema endocrino, y lo van a hacer gracias a la presencia en zonas estratégicas del cuerpo de receptores que miden o bien la presión de la arteria o la concentración o presión de determinados elementos, como puede ser la presión parcial de oxígeno o la concentración de sodio, incluso el pH, o la presencia de determinados receptores en el corazón que lo que miden es el grado de distensión de las aurículas durante el llenado. Vamos a ver algunos de estos mecanismos. Y vamos a empezar con los varoreceptores arteriales, unos receptores de presión que se encuentran localizados en los senos carotídeos, en las arterias carótidas y en el arco aórtico. Si recordáis, cuando vimos la anatomía del corazón, vimos que del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta en un trayecto ascendente, la aorta ascendente. Pronto describe una curvatura que pasa por encima del corazón hacia su parte posterior, es el callado de la aorta o arco aórtico, que después desciende por la parte posterior del corazón hacia el abdomen. Del arco aórtico van a partir arterias para el miembro superior izquierdo, para el miembro superior derecho y las dos arterias carótidas que van a llevar la sangre a la cabeza. Pues bien, tanto los varoreceptores de los senos carotídeos como del varoreceptor del arco aórtico detectan las subidas de presión sanguínea y envían una señal al sistema nervioso que va a actuar sobre el nódulo sinusal, disminuyendo la frecuencia de la producción del estímulo eléctrico que da lugar al latido. Es decir, los aumentos de presión sanguínea actúan mediante un mecanismo reflejo, el varoreflex, disminuyendo la frecuencia cardíaca y, por tanto, el gasto cardíaco y la presión sanguínea. De la misma manera, y en las mismas localizaciones, también hay quimiorreceptores. Los quimiorreceptores van a detectar fundamentalmente la presión parcial de oxígeno y de CO2 y de pH, y actúan casi siempre cuando disminuye la presión arterial, porque esta disminución de la presión arterial disminuye el aporte de sangre a estos receptores. Por lo tanto, cae la presión de oxígeno por la disminución del flujo y eso hace que actúen nuevamente sobre el sistema nervioso, pero en este caso, en vez de disminuir la frecuencia cardíaca, la aumentan al aumentar la liberación de estímulos eléctricos en el nódulo sinusal.
Es decir, la caída de la presión arterial estimula a través del sistema nervioso, aumentando la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la presión. Un tercer grupo de receptores están localizados en las aurículas y lo que miden es el grado de distensión auricular cuando aumenta el retorno venoso. El aumento del retorno es debido a un aumento de la presión venosa. Eso es detectado por estos receptores que liberan el denominado péptido natriurético auricular, una pequeña molécula que se libera a la sangre y que llega a los riñones, en donde hay receptores que cuando la detectan aumentan la producción de orina y la eliminación de sodio y cloro, es decir, de sal. Por tanto, cuando aumenta la presión venosa y el retorno venoso, el péptido natriurético auricular actúa sobre el riñón, aumentando la producción de orina. Con ello, disminuye el volumen sanguíneo y, por tanto, la presión. Hay otros mecanismos, como un mecanismo mixto neurohormonal que actúa en el riñón y que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, del que hablaremos cuando veamos el riñón, y que va a actuar fundamentalmente sobre las resistencias periféricas. Esta acción sobre las resistencias periféricas lo que va a hacer es que disminuya o aumente la tensión en las paredes de las arterias. Al disminuir la tensión sobre las paredes, aumenta el flujo sanguíneo porque disminuye la presión arterial. Al contrario, cuando aumentamos la tensión en la pared de la arteria, aumenta la presión pero disminuye el flujo. En esta imagen vemos cómo se van dilatando las arterias porque disminuye la tensión y aumenta el flujo. Continuamos. Intercambio capilar. Vamos a acabar este vídeo hablando brevemente del intercambio capilar. Cuando vimos el vídeo del corazón y en este mismo, hemos dicho que la función del aparato cardiovascular es llevar el oxígeno y los nutrientes a todas las células, al tiempo que recoge el CO2 y otros productos de desecho. Todos estos elementos van a tener que pasar de la sangre a los tejidos y a la inversa, de los tejidos a la sangre. Estos se van a producir por una serie de mecanismos de transporte a través de membranas biológicas, tal y como estudiamos en el tema de la célula y que tenemos representado en esta imagen de aquí. En la parte inferior el interior celular, en la parte superior el exterior de las células y en el centro la doble capa fosfolipídica que representa la membrana. Las sustancias pasan del exterior al interior y a la inversa siguiendo mecanismos pasivos, por ejemplo de difusión o de difusión facilitada, y lo hacen gracias a un gradiente, a una diferencia de concentración o de presión, pero también hay mecanismos activos que consumen energía. Pues bien, este intercambio a nivel de los vasos sanguíneos se va a producir en los capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños, microscópicos y que tienen la pared más simple. De hecho, mientras que la pared de las arterias y las venas está formada por las tres capas típicas de tejido epitelial, muscular y la adventicia conectiva, en el caso de los capilares va a existir un único epitelio plano, simple, monoestratificado, una capa muy fina de células epiteliales que se van a comportar como si fueran una membrana biológica y van a permitir el intercambio de sustancias. Vamos a ver lo que sucede, por ejemplo, durante el proceso de la hematosis, es decir, el intercambio de gases a nivel pulmonar, y vamos a ver cómo intervienen los mecanismos de gradiente de presión. En esta imagen tenemos representado un alveolo a donde va a llegar el aire inspirado cargado de oxígeno y vemos un capilar sanguíneo que procede del ventrículo derecho, por tanto, sangre cargada de CO2 que ha entrado en la aurícula derecha desde las venas cavas. Es por tanto una sangre rica en CO2, con una presión parcial de CO2 muy alta y sin embargo con poco oxígeno, una presión de oxígeno baja. Por lo tanto, se crea un gradiente de presión entre el alveolo pulmonar y el capilar sanguíneo. El CO2 que está muy concentrado en el capilar va a pasar hacia el alveolo,
mientras que el oxígeno, que está muy concentrado con una alta presión en el alveolo, va a pasar hacia el interior de los capilares y se va a unir a la hemoglobina de los glóbulos rojos. Esta sangre, que está cargada de oxígeno, va a continuar por estos capilares pulmonares hacia las venas pulmonares, que van a llevarla hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasará al ventrículo izquierdo y a través de la arteria aorta se va a repartir llevando este oxígeno a todas las células corporales. En los tejidos tiene lugar el fenómeno contrario. La sangre que llega cargada de oxígeno va a llegar a unos tejidos en donde hay poco oxígeno, mientras que por el metabolismo celular hay una elevada concentración de CO2 y por tanto una presión de CO2 alta. Aquí los movimientos van a ser al contrario que la hematosis. Esta sangre cargada de oxígeno va a permitir que el oxígeno se libere de la hemoglobina, atraviese esa membrana, esa pared de epitelio plano simple del capilar hacia los tejidos y el interior de las células, mientras que el CO2 que está en los tejidos va a pasar por ese gradiente de presión hacia el interior de los vasos sanguíneos, se va a unir a la hemoglobina y va a circular por estos capilares hacia las venas, que van a drenar todas ellas en las venas cava superior e inferior y por tanto en la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasará al ventrículo derecho y a través de la arteria pulmonar volverá otra vez a los pulmones para liberar el CO2 y una vez más cargarse de oxígeno durante el proceso de la hematosis. Y con esto acabamos este vídeo sobre hemodinámica. Os agradezco mucho la atención y nos veremos en el próximo vídeo. Fin de la videounidad.